Hoy es jueves. Bueno, no sé qué decir sobre el jueves, pero el mejor día de la semana. Ya casi se acaba la semana, pero cuando uno está pasando bueno, no quisiera que se acabara la semana. Bienvenidos al tercer día de la Real Week Medellín. Hoy contamos más o menos también con alrededor de 105 personas, más 40 que se suman por streaming. Entonces, creo que esto indica que estamos haciendo algo bien. Darles la bienvenida. Y antes de que mi amigo Gabriel empiece como con su habitual ceremonia, quiero darles algunos anuncios importantes que ayer nos faltaron. Uno es, recuerden que los baños están por toda la línea de seguridad hacia su izquierda, mi derecha. Traten de no pasar por toda la parte entre la pantalla y el lugar y el escenario, en realidad, sino pasar por acá por donde muy amablemente nuestros voluntarios están pasando en este momento. ¿Listo? Bueno, por donde ya no. ¿Listo? Sino por acá, para que no se nos vaya de pronto a tener un cable y tenemos gente en el streaming pendiente. Y ya, creo que eso es todo por hoy. Eso es todo. Muy bien. Entonces, como todos sabemos, esto es organizado por Globant, pero con el apoyo de dos comunidades muy importantes que están vinculadas con React y con toda la tecnología de desarrollo web. El GDG, ¿quiénes pertenecen al GDG acá? Eso. ¿Quiénes pertenecen a la comunidad de React Medellín? Bueno, poquitos, los mismos. Ok. Nuestros hosts, se voló uno de los hosts. Aquí está igual, Sebastián Gómez y Gabriel Trujillo, ambos trabajamos acá en Globant. Y las reglas de siempre, el teléfono, entonces el mute por favor, los ringtones creativos no los quieren escuchar. Es más, si reciben una llamadita, de dejar escuchar al resto de la gente de las charlas que están súper bien. Número 2, al final va a haber un panel, van a venir todos los speakers acá y les van a lanzar, no tomates, preguntas, todas las preguntas que tengan y vamos a hablar con ellos, incluido para la gente del streaming también. Entonces mandan las preguntitas y nosotros se las reenviamos a ellos cuando esté cerca. El código de conducta, nos regimos por el código de conducta de la JSConf, que como siempre reza, no se empatan. Entonces, incluyentes, amables, queridos, receptivos. Por allá te pone eco, bonito escuchar mi voz en algún lugar. ¿Alguien tiene el volumen arriba? Globant, bueno, looking for roles, no locations. Si quieren escuchar al respecto de las ofertas de trabajo que tienen, globant.com/careers o john.garces@globant.com. No se van a acordar de eso, si quieren me preguntan al final. Día 3 de la React Week. Tenemos inicialmente, para abrir con broche de oro este día, uno de los días que más me gusta, a Eli Alvarado. Eli, a ver, leamos qué nos dijo Eli de él. Ha estado en la tecnología desde hace un poco más de 20 años. Wow, o sea, desde que tenías, ¿qué? 2 años. Gracias. Actualmente es CTO y líder de desarrollo. Bueno, no sé cómo hace para tener vida y estar en charlas siendo CTO, pero ok. ¿Qué nos cuenta él? Nos dice que una vez lo iban a meter preso en Filipinas por un bug. Bueno, yo no sé de qué nivel sería el bug, pero espero que haya salido bien. O sea, no te pasó nada. Dejé de dormir por una semana, pero no me pasó nada. Ok, listo, perfecto. Y nos va a hablar de RxJS, que es una librería interesantísima, se usa mucho en Angular, pero vamos a ver, medio de lo que nos va a explicar él, cómo se puede implementar por medio de Redux Observable en una aplicación React. Entonces, sin más perorata de Gabriel Trujillo, Eli, con un aplauso lo recibimos. Gracias, Gabriel. ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Eli Alvarado y les voy a estar hablando sobre cómo manejar side effects en Redux con RxJS y Redux Observable. Evidentemente,
es necesario tener algunos conceptos de Redux. Voy a tratar de explicárselo lo más rápidamente posible, por lo menos los conceptos básicos de Redux. Cuando utilizamos React, normalmente pasamos el estado de un componente a sus hijos mediante props. También pasamos funciones para actualizar el estado. Si queremos pasar el estado a un componente que está muy abajo en el árbol de componentes, o tenemos un árbol de componentes muy profundo y queremos pasar el estado a uno de los niveles inferiores, tenemos que pasarlo a través de todos los componentes intermedios, así no lo vayamos a utilizar. Igual las funciones de actualización de estado. Este es un problema que normalmente se conoce como props drilling. Cuando utilizamos Redux, tenemos un almacén global del estado al cual todos nuestros componentes se pueden suscribir para detectar cuando hay cambios en el estado y también para manipular el estado de una forma u otra. Esto evita el problema de props drilling. Los conceptos más importantes de Redux son el store, los reducers y los actions. Lo voy a explicar bastante rápido. El store es el almacén global del estado. Normalmente el estado puede ser cualquier valor en JavaScript, pero normalmente tiene forma de un objeto JavaScript. Y cuando digo tiene forma, puede ser un objeto plano o puede ser un inmutable que tiene forma de un objeto. En este caso tenemos un estado muy sencillo, tiene tres propiedades: loading, user y error message. El store tiene una interfaz muy sencilla. Solamente tiene tres métodos: subscribe, getState y dispatch. En realidad tiene un cuarto método, pero no se usa casi. Subscribe lo llama nuestra interfaz de usuario para ser notificada cuando hay un cambio en el estado. En cualquier parte del estado va a invocar el callback que le pasemos a subscribe. GetState lo podemos invocar en cualquier momento para obtener el valor actual del estado. Y dispatch lo invocamos para realizar modificaciones en el estado, manipular el estado. Cuando invocamos dispatch, pasamos un action, que es un objeto que describe el cambio que queremos realizar en el estado. El único requisito de ese objeto es que tiene que tener un type, que es un string que indica como que el nombre de la operación que queremos realizar, y de resto no tiene ningún otro requisito. Para el resto del estado vamos a utilizar un estándar que se utiliza mucho, que es Flux Standard Actions, que dice que tienes que tener obligatoriamente el type, y opcionales un payload, un error, que es un booleano, que dice si el action es un error, y un opcional meta con meta información. Estas acciones son procesadas por un reducer. El reducer es simplemente una función pura que con el estado actual más la acción deriva un nuevo estado. Y el derivar un nuevo estado es necesario porque eso es lo que lo hace puro. No modifica el estado que está recibiendo, sino que crea uno nuevo con la modificación realizada. Muy parecido a lo que hacemos cuando hacemos setState. No modificamos el estado en React setState, no modificamos el estado, sino que creamos una nueva copia con el nuevo estado. En este caso, la acción login, y modificamos el estado para cambiar la propiedad de loading en true, y el resultado sería cargando en true. Ahorita, si todas las funciones en el reducer son puras, ¿quién hace el trabajo? ¿Quién hace el trabajo sucio? ¿Quién hace los efectos colaterales? Los impuros, las llamadas a red, las llamadas a APIs en la web que sean asíncronas. Y ahí es donde entran en juego las librerías de efectos colaterales o de side effects. Y yo les voy a hablar de Redux Observable. Redux Observable es un middleware para Redux basado en programación reactiva y observables con RxJS que permite componer y cancelar acciones asíncronas y síncronas para crear side effects y más. ¿Cómo funciona? Bueno, ya habíamos hablado que nosotros recibimos una acción, el store, el reducer, toma el estado actual de la acción y deriva un nuevo estado. Cuando conectamos Redux Observable como un middleware, él va a recibir todas las acciones que recibe el store y va a generar nuevas acciones y side effects mediante epics. Más adelante vamos a hablar un poco de epics. Ahora bien, he mencionado varios conceptos que también son necesarios ver por encima para entender un poco esto. Hablemos de programación reactiva, observables y RxJS. La programación reactiva es muy difícil de definir. Hay muchos conceptos. Si ustedes buscan en Google van a conseguir muchos conceptos. El que más me gusta a mí es este. La programación reactiva es programar con flujos de datos asíncronos.
esto no es nuevo. Cuando añadimos un event listener a un botón, el DOM, por ejemplo, para monitorear los clics, estamos ejecutando una función de forma síncrona, un flujo de datos, que son los clics del usuario, y de forma síncrona estamos ejecutando acciones. Estamos programando con flujos de datos asíncronos. La diferencia es que Redux, es que la programación reactiva lleva esto al siguiente nivel. Cualquier cosa es un flujo de datos, un tipo de datos primitivo, un arreglo, una llamada de red. Entonces, puedo operar sobre esos tipos de datos. Un observable es una función que puede emitir múltiples valores en el tiempo. Es decir, es flujos de datos asíncronos. En programación reactiva, los observables son la primitiva básica. Flujo de datos asíncrono es lo mismo que observable, es lo mismo que una función que puede emitir múltiples valores en el tiempo. Y RxJS es una librería que provee un conjunto de herramientas para combinar, crear y filtrar esos flujos de datos. Una comparación normalmente hecha es que RxJS es a los observables lo que Lodash es a las colecciones, a los arrays, ese tipo de cosas. Básicamente, decenas de funciones para crear, filtrar y operar sobre esos flujos de datos, sobre los observables. Veamos un ejemplo rápido de RxJS. Esto es JavaScript normal. Básicamente, estoy añadiendo un event listener a un botón para contar los clics que hace un usuario. Con la particularidad que en este caso, quiero contar los clics como uno, no importa cuántas veces lo haga dentro de un segundo. En un lapso de un segundo, si el usuario le da clic 10 veces, lo voy a contar como 1. En el siguiente segundo, 1, al menos que evidentemente el usuario no haga clic. Añadimos un event listener y aquí operamos. Si vemos un poco bien, esto es código imperativo con el que normalmente trabajamos y hace uso de funciones impuras. ¿Por qué impuras? En el callback estoy modificando count y last click, los cuales están fuera del scope de esa función. Es decir, tengo un efecto colateral que está cambiando algo fuera de mi función. Veamos cómo implementaríamos esto mismo utilizando RxJS. Importamos nuestros operadores de la librería. Igualmente tenemos un query selector para obtener nuestro elemento en el DOM. Y fromEvent es un operador que me crea de un evento del DOM un observable, un stream en el tiempo de acciones, en este caso los clics. Lo canalizamos, pipe, a través de un conjunto de operadores. Throttle time, 1000, que significa que cada 1000 milisegundos toma un evento si sucede, y scan, que actúa como la función reduce en los arreglos. Tengo un acumulador y retorno la cuenta de ese acumulador más 1. Luego me suscribo y ejecuto. Como ven, la diferencia es que el código de la derecha con RxJS es declarativo. Estoy diciendo qué quiero, no cómo lo quiero. Y además, hago uso de las funciones puras, son los operadores que me provee la librería. Cuando les dije cómo funcionaba RxJS, le dije que los side effects eran ejecutados por los epics. El nombre de epics es una referencia clara a las sagas de Redux Saga, que es otra librería que se utiliza para manejar acciones colaterales en Redux, y evidentemente los desarrolladores de Redux Observable pensaron que las epics eran mejor que las sagas, o más interesantes o más complejas, y decidieron ponerle ese nombre. ¿Qué son las epics? Son la primitiva base de Redux Observable. Este es el último concepto que le voy a dar antes de empezar a ver el código. Son funciones que reciben un stream de acciones y devuelven un stream de acciones. Es decir, reciben un observable con las acciones que se le pasan a nuestro store y devuelven un nuevo observable, un stream con acciones. Las acciones que resulten de un epic son despachadas de nuevo al store utilizando store.dispatch, el ciclo que vimos. Redux Observable escucha las acciones y puede emitirnos acciones y así sucesivamente. Los epics se ejecutan en conjunto con el canal de despacho de Redux después que los reducers las han recibido. Es decir, después de que el reducer recibe una acción, la recibe el epic. Esto significa que las epics no pueden detener una acción. Una vez que la acción ha sido despachada al reducer, esa acción se va a ejecutar. No se puede detener. En notación TypeScript, la firma de los epics es más o menos así. Es una función que recibe un stream de acciones, un observable genérico de tipo action específico,
también recibe un string del estado, o un observable del estado, que luego lo describiremos, y retorna un string de acciones. Este dólar al final de los nombres de las variables es una convención en programación reactiva que se llama notación finlandesa para denotar que una variable es un observable, o sea, es un string. Vamos. Veamos algunos ejemplos de código para ver cómo se unen estos conceptos. Hasta ahora, lo que les di, esos son todos los conceptos involucrados en Reduced Observable. Sin embargo, con los conceptos solamente no se ve muy claro qué es lo que estamos haciendo. Les voy a pedir que se enfoquen no tanto en la sintaxis del código, sino en entender la naturaleza declarativa del mismo. ¿Verdad? Que vean lo que está detrás del código. Vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo. Ejecutar un side effect. De eso se trata la librería. Lo voy a explicar paso a paso. Nuestra aplicación está generando un conjunto de acciones, despechando un conjunto de acciones al store de Redux. Una acción en el tiempo. Una acción user load, una acción do something, una acción other action. Nuestra épica, la vamos a llamar side effects epics en este caso, está escuchando esas acciones y la está canalizando a través de un conjunto de operadores. El primer operador es ofType. ofType es un operador, es el único operador que provee Reduced Observable. Todos los demás operadores son de RxJS. Es un operador que básicamente me filtra las acciones con un tipo específico. Es decir, como vemos aquí, solamente estoy agarrando la acción que tiene el tipo doSomething. Pluck es un operador que me permite extraer una propiedad de un objeto. En este caso quiero extraer el payload. Si yo tengo un objeto que tiene tipo doSomething, un payload, bueno, después de hacer pluck, tengo el contenido del payload. Eso es lo que continúa en nuestro observable. Tap es un operador que no realiza ninguna operación sobre el stream. Es decir, lo que entra en tap sale igualmente en tap. Lo único es que nos permite realizar operaciones con el contenido de ese stream. En este caso, yo estoy haciendo tap, sé que lo que tengo aquí de entrada en esta función es el payload y estoy ejecutando un efecto colateral. Estoy llamando una función, estoy llamando un API, estoy almacenando en local storage, cualquier función que sea un side effect. Y finalmente, ignore elements es un operador que me permite básicamente ignorar lo que venga y que no salga nada. ¿Por qué es necesario esto? Porque como les había comentado, lo que sale de un epic es retroalimentado al store de Redux, como si fuera una acción. Si yo no ignoro el payload, probablemente el store de Redux vaya a dar un error porque va a estar recibiendo algo que no es una acción válida de Redux. Yo hubiera podido ahorrarme el pluck y utilizar aquí directamente action.payload, por ejemplo. Y hubiera salido del tab el doSomething. Si en ese caso, si sale del tab el doSomething y no pongo el ignore elements, crearía un ciclo infinito. Porque entra una acción doSomething, mi epic hace una acción colateral y sale una acción doSomething y es retroalimentada al store y eso así sucesivamente sería un ciclo infinito. Veamos un ejemplo más común, que es algo que normalmente hacemos, es llamar a un API de red, en la red, y cómo manejar los errores con este API. Vamos a ver, igualmente, tenemos los mismos operadores ofType, userLogin, estoy filtrando las acciones de tipo userLogin, estoy sacando el payload, y aquí estoy usando un nuevo operador que se llama switchMap. SwitchMap es un operador que combina dos acciones. La primera es map, que es el map común que conocemos de los arreglos. Eso me permite tomar el contenido de payload, que lo voy a tener aquí como parámetros, y utilizarlo dentro del switch map. En este caso lo estoy usando para hacer una llamada en la red. Una llamada en la red es a su vez un observable, es decir, puedo operar con él canalizándole, haciéndole pipe, canalizándole a través de otro conjunto de operadores. Pluck, obtengo la respuesta y la respuesta la mapeo a un userLoginResult con el payload. Ese userLoginResult es básicamente un action creator, que me crea una acción con el resultado, con el payload, el resultado va a ser el login. Esa acción es la resultante. Como vemos aquí, se crea un observable y la segunda parte de switchMap es que ese observable se
mezcla de nuevo en nuestro stream de observables que tenemos. ¿Qué pasa si hay un error? Si hay un error, llamando al login, por ejemplo, el backend da un error 500 o un 404 o cualquier otro tipo de error, ahí entra en juego este operador que es el catch error. Si yo no capturo este error es propagado al observable principal de acciones y mi épica termina. Es decir, cualquier otra acción no la va a tomar en cuenta esta epic porque no manejé el error. En este caso, lo que estoy haciendo con catch error es que si hay un error, yo estoy creando con off, que es un operador de creación de observables, estoy creando una nueva acción. Aquí ocurre el error, creo un nuevo observable, por eso sale una flechita hacia abajo, con una respuesta. En este caso, user login result con el error. Y switch lo mezcla. Uno de los superpoderes que tiene RxJS, comparado con, por ejemplo, utilizar promesas de JavaScript, es la posibilidad de cancelar operaciones asíncronas. Las promesas nativas en JavaScript no permiten la cancelación. Una vez que comienza, o terminan o dan error, pero no la puedes cancelar en el medio. Hay librerías de terceros que permiten hacerlo. Por ejemplo, Bluebeard, si utilizan las promesas Bluebeard, pueden hacerlo. Pero las promesas que normalmente utilizamos, que son las que hace Polyfill o las que transforma Babel, no soportan cancelación. Este ejemplo es muy parecido al anterior. Hacemos una llamada en red. Utilizo merge map, que funciona muy parecido al switch map en el caso normal. ¿Ves? Aquí es el caso normal, más o menos el mismo que vimos anterior. Pero quiero ver cómo funciona cuando cancelo. Si antes de que termine la llamada a la red, yo recibo una acción de tipo fetch user cancel, este operador take until va a abortar mi llamada. Antes de que termina esto. Y luego el merge no sale nada porque la aborté. Es importante aquí que yo estoy cancelando la acción, el código asíncrono del lado de JavaScript. Si esa request de red ya salió y llegó al servidor, el servidor va a ejecutar su código. Va a devolverlo. Solamente que estoy ignorando qué es lo que va a pasar con ese resultado. No lo tengo que procesar, no lo tengo que trabajar del lado del cliente. Otro de los superpoderes es que yo puedo escuchar directamente cambios en el estado. El estado, ese segundo argumento que vimos que reciben las épicas, me va a emitir un valor cada vez que haya un cambio en el estado. Ese valor va a ser el estado completo. Y puedo operar sobre él. En este caso, cada vez que haya un cambio en el estado, voy a usar el selector de la información de autenticación. Voy a obtener la propiedad que me dice si el usuario está autenticado. Solamente la quiero cuando cambie, porque recuerden, aquí cualquier acción que genere un cambio en el estado va a entrar aquí. Pero yo solamente quiero cuando cambie el valor de la propiedad que estoy tomando. Is authenticated. Filtro, que sea solamente verdadero. Map to, que es como un map, pero un valor fijo a un objeto. Y luego cierro el modal. En este caso estoy ocultando una ventana de login cuando el usuario está autenticado automáticamente. Esto nos permite patrones muy poderosos, porque a veces tenemos acciones o múltiples acciones que modifican el mismo valor en el estado. Entonces, en vez de crear una épica y escuchar a cada una de estas acciones, podemos escuchar directamente al estado. Ya se me está acabando el tiempo, así que le voy a dar un poquito más rápido. Desde el punto de vista de código declarativo y código asíncrono, sabemos que es difícil de probar. Los que han hecho pruebas unitarias de código asíncrono saben que es muy difícil. Y el código declarativo también. Vamos a ver cómo RxJS nos provee algunas facilidades para hacer pruebas con código asíncrono. Supongamos que tenemos una épica que es de ping pong. Recibo una acción de tipo ping, espero un segundo y resulta una acción de tipo pong. Si la pruebo como caja negra, tengo esto. Entra A, ping epic, sale B. RxJS nos provee un scheduler, un test scheduler, un objeto test scheduler, que nos permite realizar pruebas de esto desde el punto de vista declarativo. Esto que vemos aquí es una sintaxis que se llama sintaxis de Marble Syntax, o sintaxis de canicas, donde, fíjense, esta A es esta A, y aquí le digo esto es una acción de tipo ping, e igualmente puedo hacerlo con la salida. Entonces yo puedo esperar que si entra ping, salga pong, 999 milisegundos después, o un segundo después, porque la B también ocupa un espacio, y cada espacio, o cada guión, es un milisegundo. Voy a saltarme esta lámina, ya pueden ver luego.
como, al igual que React y Ramda y todas estas librerías que son funcionales y declarativas, el verdadero poder de RxJS está en poder componer los operadores. Yo puedo crear mis propios operadores, como en este caso, un operador que reintenta una llamada a la red, excluyendo ciertos errores y incrementa el tiempo entre cada reintento. Lo puedo añadir a mis llamadas a los servicios y lo puedo luego utilizar en mi épica, componiendo la funcionalidad de múltiples operadores, creando mis propios operadores y siendo más potente. Para finalizar, quería decirles por qué elegir Redux Observable. Bueno, la primera opción es que es RxJS, y tenemos todo el poder de RxJS y de la primitiva, de las observables, para operar de forma síncrona. Es el tipo de datos o el paradigma ideal para programar de forma síncrona, porque nos permite además un estilo de programación declarativo y funcional, y ya estamos utilizando programación declarativa con React para la interfaz de usuario, y simplifica el manejo de operaciones asíncronas y side effects complejos. Cuando tenemos lógica compleja de forma síncrona es donde realmente se le ve el jugo a Redux Observable. Finalmente, el conocimiento, como mencionó Gabriel, es válido para otros frameworks. En Angular es muy común utilizar RxJS, pero adicionalmente RxJS es una implementación de ReactiveX que además tiene implementaciones en Java, en C#, en Clojure, en Swift, en Python, en Ruby y en varios lenguajes de programación más. Es decir, el mismo paradigma de programación funcional reactiva se puede utilizar en prácticamente cualquier lenguaje. Aprender RxJS y la programación funcional reactiva no es fácil, tiene una curva de aprendizaje alta. Eso no les voy a decir mentira. La verdad es que lo más difícil es cambiar el paradigma al que estamos acostumbrados, el viejo paradigma de programación imperativa, a un paradigma declarativo. La buena noticia es que si ya aprendieron React, ya lo hicieron, en parte, aprendieron a expresar sus interfaces de usuario de forma declarativa. Es decir, ya lo hicieron para parte de la aplicación. Pueden intentarlo para la lógica de negocio. Antes de agradecerles, en las láminas, cuando visiten, les dejo algunos recursos, la documentación oficial de Redux, RxJS, Redux Observable, y algunas páginas que facilitan mucho aprender con los operadores de RxJS, que básicamente es el corazón. Bueno, quería agradecerles a todos, muchas gracias. Bueno, nuestro próximo expositor. ¿Qué decir de Alex? No creo que necesite mucha presentación. Uno de los organizadores de Medellín JS, vinculado con todas las comunidades que te puedas imaginar, pero además de todo, un gran amigo, una persona con la que compartió bastante. Es una persona que, no sé, se puede ver 3 películas por semana en cine, solo, sí, bueno. Es un cinéfilo y nos va a hablar de internacionalización de aplicaciones en React. Bueno, me imagino que eso debe ser algo para que programes tus aplicaciones en Filipinas y no te metan a la cárcel. Entonces, adelante Alex, el auditorio es tuyo. Un aplauso. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces les voy a hablar, como había dicho Gabriel, de internacionalización de aplicaciones React. Alexander Ramírez, soy Backend Developer para Ballast Lane Applications, donde hacemos backend para aplicaciones móviles. Se preguntarán por qué un Backend Developer viene a hablar acá en algo de frontend en React. Y lo que pasa es que anteriormente yo hacía React. Yo hice mucho frontend como los últimos 5 años. Y quería tener un cambio más para volverme más full stack y me busqué una posición que tuviera que ver con Node. Soy un millennial, modelo 1983, entonces por lo tanto tuve miedo de esto. El J2K, que fue una cosa que en el año 2000 se creía que el mundo se iba a acabar. De hecho vendían este tipo de guías para sobrevivir al J2K. Todo tipo de noticias salieron en este momento y ese tipo de cosas, pues a mí me tocaba, como muchos de nosotros, aprender inglés por medio de estos amigos, los videojuegos y este man. Entonces sí, o sea, fue como la forma como me tocó
y de pronto a muchos de ustedes aprender inglés. Las generaciones de hoy en día pues tienen Duolingo, tienen más formas de practicar el inglés, incluso yendo ahí al Parque Lleras, de otras formas. A mí me tocó de esta forma. Entonces, como no existía esto tampoco, y aún no lo han terminado de inventar, entonces es importante que tengamos las aplicaciones y la documentación de lo que a mí me tocaba cuando quise ser un developer. Aprender a programar en Java fue como con el primer lenguaje que comencé, y era así la documentación en inglés. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Devolverme a tener la Universidad de Chicago para poder tratar de entender esto, ¿cierto? Hoy en día la documentación de React, pues gracias a varias personas que están aquí en la comunidad de React Medellín, hicimos la traducción de la documentación oficial de React. Les voy a explicar un poco de cómo es lo que utiliza esta traducción, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que me pasó en ese tiempo era que a uno le decían, amigo, ¿cuánto vale una página web? Voy a poner unas foticos, misión, visión, valores institucionales, un correo electrónico, todos los etcétera que había en las páginas web de los años 90 y 2000, ¿cierto? $1.000.000 de pesos. Venga, ¿y qué tal si la queremos hacer en inglés? Yo le paso todos los textos ya traducidos por una persona que tengo, que estudió en la universidad, toda la cosa. 2 millones. ¿Pero por qué o qué? No, es que yo tengo que montar eso acá en Dreamweaver, coger el HTML, poner toda la traducción como tal, o sea, escribir todo el HTML, tanto en inglés como escribirlo en español. Entonces eso no es así como tan sencillo. Hoy en día no tenemos ese tipo de problemas, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, primero tengo que darles un contexto de lo que es internacionalización y lo que es localización. Entonces, internacionalización o I18N, como se conoce, normalmente esto es de que es la I, 18 letras, y la N, de internacionalización, es preparar la aplicación para que soporte múltiples idiomas. Entonces, quiere decir utilizar alguna librería o alguna cosa con la cual yo pueda después montar la traducción y la aplicación no tenga ningún problema en hablar chino, hablar ruso, hablar mandarín, urdu, cualquier tipo de idioma, ¿cierto? Eso es tener internacionalización. No significa que yo estoy poniendo los idiomas, simplemente hago la aplicación en inglés o en español o en el idioma que yo haya decidido, pero ya está lista para que en el momento en el que yo monte los idiomas la soporte sin tener que hacer ningún cambio. Ahora, montar los idiomas o montar las traducciones es lo que se conoce como localización. Entonces, para que tengamos pues como un poquito de diferenciación ahí en los conceptos. La localización, lo mismo, son 10 letras, L y N, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cuáles son las opciones que tenemos para hacer esto, lo cual es, digamos, hay algunas opciones que es como tener archivos de Markdown, que esa fue la forma que utilizamos para la traducción de React. Y entonces hay un plugin con Gatsby, el I18N, el cual simplemente se instala de esta manera. Ya se pueden buscar como la información, como tenemos hablamos hoy en día los developers, cosa que me parece muy curiosa es que, por ejemplo, para uno siempre dice, no, ya comiteaste, puchea, que yo mergeo y después deployamos, ¿cierto? Entonces, son cosas que hoy en día, volviendo al tema de la localización, cada uno tiene como su forma diferente de hablar, ¿cierto? Entonces, con este modo de internalización con Gatsby, ¿qué les debo? Entonces, googleenlo, ¿cierto? Porque ese no es el que voy a explicar. Entonces, más o menos, ¿cómo quedan unos archivos como estos, archivos de Markdown, los cuales ya, pues, cada uno, supongamos si yo entro dentro de Accessibility, quedaría algo como así. Y simplemente está como un ID, el título, el link que va a quedar, que igual sería el mismo para el idioma que va a ser siempre. O sea, Accessibility va a ser exactamente el mismo link, tanto en inglés, en español y en parlache, en todos los idiomas que le quieran poner. Luego, a una alternativa que me gusta mucho a mí, también haciendo la traducción desde el backend, es usar un headless CMS, como Contentful. Contentful es básicamente un servicio que le permite a uno manejar la aplicación como un CMS desde allá, y lo que te vas a poner son unos
endpoints con JSON, ¿cierto? ¿Cómo se ve más o menos Contentful? Es simplemente de esta manera, muy similar a lo que ya conocemos en WordPress. Incluso WordPress también lo podemos usar hoy en día como Headless CMS y manejar la traducción, la internacionalización desde allá. Esto es sin usar React, esto estamos hablando desde el backend. Y simplemente, ¿qué nos va a quedar? Acá pues yo voy agregando los idiomas que quiero. Entonces acá está pues el inglés y lo voy agregando y me abre simplemente una nueva ventana con las traducciones que quiero agregar. Y él me va a exponer un endpoint que va a tener algo como esto, donde va a tener los fields, el label, la traducción, y aquí para abajo puedo printar todos los que yo quiera, ¿cierto? Entonces acá sería pues como el ejemplo normal con inglés, pero como les dije, esto se puede llenar de aquí para abajo como quieran. Nuevamente, googleen, ¿cierto? Entonces, ¿de qué sí les voy a hablar? De React Intel. Esa es una librería de Yahoo, pues Yahoo fueron los que hicieron esta librería, apoyándose en una especificación de ECMAScript, que es el Intel Object. Es un objeto de JavaScript que viene nativo, con el cual se pueden hacer las traducciones sin tener que hacer todo lo que les había comentado con Dreamweaver en HTML y no cobrar los 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, lo que hace React Intel es simplemente un wrapper de esta librería, de este objeto. Se instala muy sencillo, npm install React Intel, lo pueden encontrar. ¿Y cómo funciona? Entonces, dentro de React voy a tener, dentro de la parte donde hago render, voy a tener un Intel Provider, que es un objeto que me provee este API, al cual yo le voy a pasar un local y unos messages. ¿Qué es el local? El local es simplemente le voy a decir en qué idioma quiero que hable esta aplicación. Esta variable la pueden setear de la manera que ustedes quieran dentro del mundo de React. La pueden guardar en el local storage, la pueden coger con la IP de la persona y decir si esta persona está en China, entonces póngale chino. Pues ya la manera que ustedes se quieran imaginar para setear esta variable language, que se la van a pasar como propiedad al Intel Provider. Y messages es simplemente el JSON o donde quieran guardar lo que son las traducciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener claro acá? Que manejamos este Intel Provider, el cual va a ser el wrapper de todo. Este está al nivel más global de la aplicación para que todo nos quede ahí encerrado, ¿cierto? Ya miren, si pueden mirar acá tengo el Intel Provider, abajo tengo el browser router, o sea, está por encima de las rutas incluso, y ya la aplicación, ¿cierto? ¿Cómo sería el objeto de messages? Entonces, acá tengo unos mensajes que los cuales voy a tener identificados con un ID, el cual sería, por ejemplo, acá tengo Hello World, It's Shiny. Este sería el local, que me va a decir en español, en inglés, perdón. Tengo en español, acá le puse un idioma emoji, porque como podemos saber, podemos poner el idioma que queramos y simplemente manejar el identificador. Con este lo leemos. Entonces nos quedaría algo como home header, que sería el identificador. Bueno, entonces, ¿cómo utilizo yo esto dentro de la aplicación? Hay un objeto de una clase de la librería que se va a llamar formatted message, el cual simplemente le va a decir home header, ID, el default message es esto lo que yo le quiero poner por defecto, pero él siempre me va a traer lo que tenga acá. O sea que si acá dice home header y está con el local de inglés, me va a traer esto, pero si está el de español, me va a traer esto, y si está en emoji, me va a traer este. Correcto. Entonces, simplemente, este sería como nos quedaría formatted message, y eso era todo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Qué dice ahí? Danke, obrigado. Ingiyabonga. Jababonga, bueno, no sé. Ok, mientras se alista nuestro próximo speaker, Johan. ¿Qué digo de Johan, hombre? Un gran amigo, nos conocemos bastante, trabaja aquí en Globant. De hecho, entramos el mismo día a Globant y yo. Bueno,
una persona que trabaja bastante en aplicaciones React con un montón de experiencia. Es capaz de darnos mate pastor al 95% de las personas que hay acá. Es gran maestro o maestro internacional de ajedrez. Maestro internacional. Ok, listo. Eso implica que nos vuelven a hablar de ajedrez. ¿Qué más? Bueno, es magíster en ingeniería de software y nos va a hablar de uno de los temas que más me apasiona a mí, que es, bueno, que React de verdad funcione de manera performante, ¿cómo es palabra? Que React trabaje de la mejor manera posible. Entonces, no he hecho más carreta. Johan, adelante, tu auditorio. Un aplauso. Gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. Pues bueno, ya Gabriel me presentó. Me pueden contactar aquí en Twitter, que es mi red social favorita, para que hablemos y nos hagamos amigos, aunque a varios de ustedes los conozco. Vamos a hablar de performance, que el performance en general es un universo impresionante, pero un subconjunto de ese universo es el performance en JavaScript. A pesar de que es un subconjunto, es otro universo tremendo. Y un subconjunto del performance en JavaScript es el performance en React, que también es otro universo. Vamos a hablar de algunos temas de esto y algunas tendencias que tienen que ver con este tema. Lo primero, no me vayan a creer lo que les voy a decir en esta charla. ¿Por qué? Porque no solo por escepticismo normal, sino porque en performance las cosas cambian muy rápido. De pronto algunos de ustedes se dieron cuenta que por ejemplo el año pasado hicieron un cambio brutal en V8, que es nada más ni nada menos el engine que se encarga de interpretar el JavaScript en Chrome y en Node. Por eso este engine es mucho más popular que Chakra, que es el de Internet Explorer, o SpiderMonkey, que es el de Firefox y etcétera. Y por ejemplo, hasta el año pasado, la diferencia entre usar LED y var, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, era brutal. Var era supremamente más veloz, pero por mucho, que LED y que cons. Y eso hace poco ya lo cambiaron. Entonces, todo lo que les voy a decir aquí puede cambiar mañana, puede haber cambiado esta mañana y yo no saberlo. Entonces, por eso es muy importante en este tema del performance ser muy escéptico, debe dudar uno inclusive de sus propias conclusiones, porque a veces uno concluye cosas erradas y es una de las peores cosas que pasa en desarrollo, y creo que a muchos nos ha pasado. Concluye uno algo y sigue por el camino que no es. Entonces aquí hay que utilizar mucho método científico en ese sentido. Además de que React cambia, de que JavaScript, la especificación, etcétera, los browsers. Bueno, vamos a empezar por un tema que tiene que ver no solo para React, esto aplica inclusive para otros frameworks, Angular, Vue o inclusive sin frameworks, y es cómo implementar la lógica y cómo implementar el renderizado, es decir, dónde. Aquí podemos identificar 5 modelos principales, no son los únicos, pero son los principales. Vamos a hablar de los opuestos primero, de los opuestos primero, que es el renderizado en el servidor y el renderizado en el cliente. El renderizado en el servidor existe desde los tiempos de UPA. Cuando empezó Internet, el único renderizado que existía era el servidor. ¿Cómo así que renderizado el servidor? El servidor mandaba todo el HTML y listo el pollo. Después, JavaScript empezó a coger muchísima fuerza. ¿En qué momento? Por allá más o menos hace 14 años, en 2005, cuando inventaron una cosa que se llama Ajax, que empezó a volver interactivo, salieron librerías como jQuery, Prototype, MooTools, Dojo, que le dieron muchísimo poder. Entonces empezó a surgir con fuerza lo que es el renderizado en el cliente. Y esto era muy cool, porque ya no había que, para hacer un cambio entre una página y otra, no había que renderizar toda la página, sino que se pasaba de un momento a otro muy rápidamente. Pero ¿qué pasa? De hecho, Twitter fue uno de los líderes en esto, y Twitter sacó una cosa maravillosa en su momento, que era la Single Page Application. Pero en cierto momento, después de que Twitter lideró eso, Twitter echó para atrás y se devolvió para server rendering. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Todos estábamos apenas aprendiendo esto y ya Twitter se pasó para acá.
Y en el blog lo explica muy bien, es muy chévere, les recomiendo que lo lean. Explican cómo este tiene un problema, y es que la carga inicial es muy pesada la carga inicial, mientras que el server render la carga inicial es muy rápida. Entonces se pasaron para acá, ¿por qué? Porque Twitter lo usa todo el mundo, lo usan en África, lo usan en países donde hay muy poca conectividad, y también los móviles que tienen problemas de red bastante pesados. Entonces ya empezaron a inventarse cosas como esta, que es esta que está en la mitad, el server side rendering con hydratation. ¿Qué eso qué es? Es básicamente tratar de sacar lo mejor de los dos mundos, hacer el primer renderizado desde el servidor y luego hacer que el cliente desde ahí de alguna forma lo coja. Eso también le llaman aplicaciones isomórficas, también le llaman Universal JavaScript. Ahora sinceramente le dicen solamente server side rendering, porque ya normalmente no aplica tanto, que ya esté solito, aunque todavía puede aplicar. Y hay otras dos variantes que son static, que básicamente es generar de antemano todas las posibilidades de las rutas que uno va a utilizar, para así cuando el cliente vaya y consulte, le devuelva el HTML puro directamente, sin tener que calcular absolutamente nada. Pero digamos que esto es muy rápido, es uno de los más rápidos que hay. En este momento está muy de moda con herramientas como Gatsby, pero no aplica para todos los proyectos. Hay proyectos que tienen, digamos que URLs muy dinámicas y es muy difícil o poco práctico poderlos generar desde antemano para poderlo hacer. Y otros que es un pre-renderizado del cliente. En fin, la cosa es, cuando uno va a empezar una aplicación, una recomendación práctica es, no se compliquen y empiecen simplemente con que es el más normal, con el renderizado del cliente. Si tienen problemas de performance por alguna razón, entonces luego podemos cambiarnos acá, porque RIA nos permite hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo? En el renderizado del cliente común y silvestre es cuando yo hago el RIA Don't Render, ¿sí? Pero si yo me quiero pasar, yo puedo ya empezar a utilizar, por ejemplo, el hidratar, esta función hidratar. ¿Y esto qué es? Esto es, cuando yo hago una renderización desde el servidor inicial, el servidor pone unos atributos para que pueda el cliente luego agarrar y saber cuáles son los elementos que imprimió el servidor y que el cliente ya coja el control a partir de ahí. Entonces yo puedo ya utilizar esto si me quiero pasar después para allá, si veo que eso es lo más apropiado para mí. O también si me quiero pasar para el servidor, entonces la forma clásica de renderizar en el servidor es este render to string, que simplemente convierte todo a HTML del servidor y devuelve allá así, que tiene una versión live, que es esta. ¿Qué es esta versión live? Esta versión live lo que hace es que no pone esos atributos en los elementos para que el cliente luego los agarre. Si yo no necesito utilizar que el cliente los agarre, entonces mucho más rápido, de una vez lo pongo aquí y gano. Pero hay una novedad del año pasado que es esta, renderizar con render to node stream. En vez de utilizar un stream, utiliza un stream. Este stream, los que no lo conozcan, les recomiendo que lean sobre eso. El Node, que tiene muchas ventajas en performance, porque en vez de mandar una tonelada de datos, si tienes que mandar una tonelada de datos, que se come toda la memoria, tanto el servidor como el cliente, mandas un flujo. Entonces el flujo no perjudica ni la memoria del cliente y la memoria del servidor. Y análogo a esto, tiene una versión live. La versión live hace lo mismo que esta versión live, lo mismo, pero sin poner los atributos. Bueno, hay muchas formas de medir, no podemos verlas todas. Vamos a ver una de las formas de medir el rendimiento en React. Este es con las herramientas de desarrollo de RIA, que yo creo que todos usamos, porque el que no desarrolle con esto es un berraco, pues sinceramente. Y esto facilita mucho. A partir de la versión 16.5 de React, agregaron esta maravilla, una pestaña que se llama Profiler. Entonces, si quiero medir algo, me paro ahí en Profiler, y después de que me paro en Profiler, ya empiezo a grabar. Ya tengo mi página cargada, empiezo a grabar, y aquí le doy para que arranque. Después de que le dé a grabar, interactúo con la aplicación, creo elementos, en fin, y luego le digo parar, lo detengo. Y cuando lo detengo, él ya me empieza a hacer un reporte bien interesante. Él me crea, por ejemplo, esta gráfica. Ellos lo llaman commits, no tiene nada que ver con Git,
Estos commits son simplemente renderizados que hace la aplicación en cada una de las acciones que yo estoy haciendo, y yo puedo hacer clic en cada uno de estos y mirar, y el tamaño y los colores me indican cuál es más pesado que cuál, y puedo ir viendo dónde se está quedando mi aplicación. Miren que aquí tengo estas otras opciones. Esto es lo que llaman, esta la llaman el flame chart, esta que tiene la candelita, flame chart. También puedo filtrarlos, porque generalmente él me permite filtrar por los que quitar de ahí los que son muy rápidos, porque generalmente cuando estoy mejorando el performance me interesa ver los que son muy pesados. Entonces aquí puedo filtrar los que son muy rápidos para concentrarme en los problemas. Y miren, otra cosa muy chévere, me muestra cuánto se demora el componente padre y cuánto se demoró el otro componente hijo, y el nieto, y el bisnieto, y el tatarabuelo, y así. Entonces pueden aquí, tiene otros métodos, como esto, lo que llama, aquí pone en orden una lista desde el componente más pesado hasta el otro, y les recomiendo la verdad que experimenten con esto, es bien chévere. Bueno, otro tema, que este es un tema menor de performance, pero me parece curioso, y es cuando uno aprende React, cuando uno ve que para uno poner en un botón un evento, simplemente yo pongo el evento en el botón, pero para poder agarrar el dis me toca hacer este bind. Uno dice, pero bueno, es un poco verboso, ¿no? Como le dicen. Y hay muchos que se confunden con esto. Hay otras dos formas de hacerlo. La tercera no la voy a mencionar porque no está todavía aprobada por el ECMAScript. Es una propuesta. Pero la segunda es simplemente pongo el evento y pongo un arrow function, y eso funciona muy bien, ¿sí? Funciona. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de performance? Que es lo que nos interesa. Esto es menos código, porque si yo tengo, de hecho nada menos, la semana pasada alguien me decía, yo desde que descubrí que puedo poner arrow function aquí, solamente tengo que tirar una línea en vez de esto, y si tengo 20 eventos tengo que poner 20 binds en el constructor de esto, más bien pongo arrow functions. Sí le funciona, pero hay un problema. Cuando yo hago el bind, si yo aquí, esto es un componente que crece dinámicamente y se convierte en 100, en 1000 componentes, esto me está creando 100 o 1000 funciones. Mientras que cuando yo hago esto, es una sola función que la llaman los 1000. Entonces, en performance puede ser importante para que lo midan. Bueno, otro tema fundamental, que es muy descuidado, es el tamaño del bundle. Nosotros cada vez nos estamos llenando de más cosas, cada vez nos llenamos de más paquetes. El bundle es muy delicado porque hay que descargarlo muchas veces cuando se maneja un solo bundle hay que descargarlo para toda la aplicación, y si es muy pesado me afecta cuánto se demora para cargar inicialmente, me afecta el JavaScript que se tiene que ejecutar antes de que yo pueda ver algo realmente útil. Entonces hay temas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, todavía muchos tenemos que darle soporte a Internet Explorer 10 y a Internet Explorer 11. ¿Eso qué implica? Que si yo quiero usar algunas de las funcionalidades cool de ECMAScript 6, me toca usar Babel, pero si yo uso Babel, entonces me pasa esto. Una funcionalidad tan sencilla. Aquí escribo lo que yo pongo normalmente en ECMAScript, y aquí cómo me transpila Babel. Una funcionalidad tan sencilla como un LED y un class totalmente vacíos, miren todo lo que me genera. Y multipliquen eso por todo lo que uno utiliza de ECMAScript. Entonces, si uno está utilizando esto, hasta usar ECMAScript 5 puede ser interesante en el tema de performance. Ahora, hay otros trucos. Miren, por ejemplo, de hecho, en el proyecto, para el cliente que nosotros trabajamos, que es un portal que tiene millones de visitas al día, cuando yo llegué al proyecto yo me sorprendí porque la mayoría de funciones por defecto siempre son funcionales, no utilizamos clases. ¿Pero por qué? Esta es la explicación de por qué. Es una página que recibe millones de visitas, y si yo utilizo un componente funcional, miren cómo transpila. Lo nuevo, pues realmente lo que aumenta es cambiar el JSX por React Create Element, ¿sí? Listo, aumenta un poquito, pero no tanto. Cuando utilizo una clase, miren eso. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta. De hecho lo están teniendo en cuenta ahora, por ejemplo, con los hooks. Si ustedes han leído algo de hooks o vieron la charla del primer día que estuvo muy chévere sobre los hooks, en los hooks
ya no se utilizan, pues cuando uno utiliza hooks son funciones, son componentes funcionales. Y uno utiliza unos hooks en esos componentes funcionales. Y ya están planeando quitar, pues no en este momento, pero ya dicen que es una posibilidad. Ellos dicen, esto es compatible hacia atrás, pero en el futuro podemos quitar toda la funcionalidad y el soporte para las clases, sacarlo en un paquete aparte, para que el bundle original de React sea más pequeño, solamente con la parte funcional. Entonces aquí también están apuntando a eso. Esto de los hooks está súper chévere, yo los amo y se los recomiendo. Bueno, otro tema que tiene que ver también con el bundle es no tener un solo bundle para toda la aplicación. ¿Por qué? Porque obviamente no todas las páginas van a necesitar. Si yo utilizo un solo bundle para toda la aplicación, pues en muchísimos sitios, en muchísimas páginas, voy a estar cargando una cantidad de código que no necesita mi aplicación y que va a enlentecer la página que estoy mirando. Entonces, una forma de hacer code splitting, que lo hace automáticamente muchos de estos empaquetadores como Webpack, es utilizando el import dinámico, que el import dinámico de hecho es una propuesta para ECMAScript, y esto ya muy probablemente lo van a aceptar. Es que en vez de hacer un import común y silvestre como esto, imparto esto desde esto y lo utilizo, miren cómo es, hago un import, miren que es una sintaxis de promesa, then, o sea, cuando me importe esto, entonces ya sí haga esto otro. ¿Qué me gano yo con eso? Por ejemplo, Webpack, con solo ver esto, ya sabe, esto no lo voy a meter al bundle de todo el mundo, no, esto lo voy a meter acá cuando usted me lo pida, y a eso, bundle más pequeño, mejor performance. Ahora, esta es la forma de hacerlo, inclusive con otros frameworks, no solo con React. Pero React, precisamente hace poco, metió una forma de hacerlo ya con la sintaxis de React, que es React Lazy y Suspense. ¿Y qué es? Es la misma vaina. Simplemente, cuando importo el componente, lo meto entre React Lazy. Miren que React Lazy simplemente abre paréntesis, meto el import del componente dentro de ese React Lazy. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Con solo poner eso, ya sabe automáticamente qué es lo que tiene que cargar para este sitio. Y Suspense es opcional, no es obligatorio usar. ¿Para qué Suspense? Simplemente coges y rodeas el componente que te va a cargar así de forma perezosa, lo rodeas con esta etiqueta Suspense y le pones algo ahí que quieras que aparezca mientras carga lo otro. Eso es todo, no tiene ningún más misterio que eso. Uno dice, ¿cuándo era que aprendo React Lazy y Suspense? Así de fácil, no es nada complicado. Son puros nombres raros que uno a veces se asusta con ellos. React Memo. Esta es otra novedad también de hace unos mesecitos, y es básicamente algo, primero, pues que no se podía crear componentes puros para las funciones. Para las funciones no se podía crear componentes puros, sino solo para los componentes con clases, pero con esto, o sea, con coger un componente funcional y rodearlo, o sea, React Memo, abro paréntesis, meto el componente funcional, cierro paréntesis. Con solo hacer eso, ya se vuelve un componente puro. Eso por un lado, pero por otro lado utiliza una técnica muy poderosa que no es de React, sino de JavaScript, y ni siquiera es de JavaScript, es una técnica de programación en general que se llama Memoiz. Y Memoiz es una técnica de performance brutal porque lo que hace es, cuando ejecuta una función, pero también aplica para los componentes, ya sabe que cuando llegan estos parámetros, devuelvo esto, cuando llegan esos otros parámetros, devuelvo esto, entonces empieza a almacenar esos resultados en memoria, cosa que cuando le llegan de nuevo esos parámetros, no tiene que calcular nada, sino que devuelve inmediatamente memoria y es supremamente rápido. De hecho, antes de que se inventaran React Memo, algunos utilizaban esta técnica utilizando, por ejemplo, Lodas, que tiene una función Lodas Memoiz que hace eso. Ahora, algunos dicen, pero ¿por qué? Por ejemplo, Dan Abramov, que es el semidios de React, que eso usted lo ve todo el día tuiteando en Twitter y responde y pelea y jode. O sea, yo no sé a qué horas desarrolla sinceramente. Entonces, alguien le preguntó, pero ¿por qué no le ponen memo a todo? ¿Por qué no le pongo memo a todos los componentes? Ahora, hay un trade-off, ¿cierto? Hay como unas cosas que se ganan, otras que se pierden. Obviamente, cada memo que yo ponga, eso va a quedar almacenando en la memoria. Puede que no me afecte, pero puede que sí.
Porque si me guardo todos los resultados de todos los componentes de la memoria, pues también hay que mirar cuánto crece la memoria versus lo que me gano en performance. Entonces aquí, por ejemplo, pregunta, ¿por qué no le pongo a todas las funciones de JavaScript loads memories? Es interesante la respuesta que él le da a eso. Bueno, unos últimos temas. Hacer el build para producción. Esto yo lo he visto muchísimo, no solo en React, en Angular, en Vue. Alguien dice, pero eso, ¿por qué está tan lento en producción? ¿O por qué ese build está tan enorme? Y simplemente no hicieron el build para producción, cogieron tal cual como estaba en desarrollo y lo montaron así en producción. En React, como todos utilizamos, pues yo creo que todos utilizamos las herramientas de desarrollo de React, cuando uno se mete a una aplicación en producción, aparece así el color, en negro y con ese azul celeste. Cuando uno se mete a una aplicación en desarrollo, aparece con este color rojito. Con eso uno sabe. Ahora, ¿cómo hago el build en producción? Pues si utilizas el CLI de React más popular, que es create ray app, pues simplemente con ejecutar este run build, ya, él te genera inmediatamente la versión de producción. Ahora, hay gente, también he visto algunos, por ahí vi una charla de un man un poco excéntrico que el tipo dice, yo no uso bundle, yo no uso webpack, yo uso puro CDN, y tiene su cuento el hombre. Bueno, si utilizan CDN, entonces utilicen las que terminan en production.min, ¿cierto? Que están minificadas y que ya están optimizadas para producción, no la que está en desarrollo y que está con todos los comentarios, porque obviamente es mal performance. Ahora, si a ustedes les gusta, son de esos hechiceros que les gusta configurar Webpack manualmente, entonces cuando lo pasen para producción, recuerden setear este node-env a producción. Bueno, hoy un último tema es este de windowing y stream mode. Bueno, ¿qué es windowing? Windowing es una técnica, tampoco es exclusiva de React, y se basa en que cuando tú tienes que renderizar mucho en tu página, muchas veces lo que se ve no es todo, digamos, se puede ver, digamos, como un témpano de hielo, pues, cuando ustedes dicen, no, esa es la punta del iceberg, ¿cierto? Entonces resulta que la punta del iceberg es un 10% y tenés un 90% que renderizaste, pero no se ve, y eso come memoria, come procesador, come todo. Entonces lo que windowing es, solo renderizo esta partecita de arriba, y esa de abajo la dejo ahí en standby y luego la muestro. También esto le llaman así, o sea, le dicen esto about the flow es lo que está arriba del pliegue, ¿cierto? Por ejemplo en un celular, lo primero que te carga, hasta el corte. Entonces eso es lo que te hace enfocar a renderizar. Para esto hay librerías, busquen este tema, windowing, hay librerías que hacen eso, es chévere, es poderoso. Y finalmente, el stream mode, que es algo bien chévere también que implementaron en React, y es tan sencillo, que eso es que a mí lo que me gusta de lo que están haciendo en React es que están simplificando mucho para hacer las cosas. Simple y llanamente, así como existe modo estricto en JavaScript, cogemos una etiqueta React Stream Mode y la cerramos entre todos los componentes que yo quiera analizar. ¿Y esto qué hace? Esto me pone mensajes en la consola cuando estoy en modo desarrollo y me dice, esto no lo deberías hacer porque eso es malo para el performance. Muchas de las cosas en que regaña en letras rojas son problemas de performance. Esto no lo deberías hacer por esto, esto no lo deberías hacer por esto. Entonces es una buena recomendación utilizarlo. Este modo estricto. Finalmente, como les dije, esto es medir, medir y medir. Y las cosas cambian. Lo que es bueno hoy no necesariamente es lo bueno mañana. Ojo con las conclusiones erróneas. Y de este tema de performance, pues Vanessa nos va a hablar de un tema hermosísimo que tiene que ver con performance y que me encanta. Aquí les dejo algunas referencias que hablan de estos temas que les comenté. Y eso es todo. Muchas gracias. Vane. Bueno, el cliché de siempre, la próxima speaker no necesita presentación. Pues de hecho no necesita porque ella misma se va a presentar. Vane, ven aquí, hablemos un ratito.
Vanessa es también coorganizadora del GDG Medellín. Cuéntanos qué es eso, del GDG, cómo funciona, con qué se come. Bueno, el GDG Medellín es el Google Developer Group, es como la comunidad que nosotros tenemos aquí en Medellín, de la cual hablamos sobre las tecnologías de Google. Sí, ¿qué más? ¿Qué actividades hacen? ¿Se reúnen? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles? Creo que hubo un meetup en estos días. Sí, hace poco hicimos un meetup y pues nosotros hacemos meetups cada mes, e incluso el de este mes va a ser el 16 de marzo, que va a ser organizado en conjunto con varias comunidades femeninas de la ciudad para celebrar el Día de la Mujer, pero igual está abierto a todo el público. Excelente. Pero no solo eres miembro del GDG, también de qué otras comunidades. Bueno, yo de GDG soy la coorganizadora y de She Codes Angular también soy coorganizadora. She Codes Angular. Ajá. ¿Las únicas? Sí, son las únicas. Bueno, no, la verdad es que Vanessa pues, es una persona que mantiene muy activa en el tema de comunidades de desarrollo, además de ser una de las developers más tesas que conozco y bueno, se van a preparar para ver una presentación increíble en el momento en el que seamos capaces de configurar esto. Sí, ya, no, tranquilo, aquí vamos a seguir echando carreta mientras tanto. De Vanessa, bueno, Vanessa, un dato interesantísimo, es fan del anime. Sí. Sí, ¿cuáles son tus series favoritas? Cuéntame. Bueno, o sea, a mí me gustan muchas series, yo soy más vieja guardia, de las series clásicas como Dragon Ball, Los Caballeros, Sailor Moon, Sakura, actualmente la única que veo es One Piece, pero igual me gusta mucho el anime. Sí, One Piece, creo que uno de los expositores que estuvo en estos días era fan también de One Piece. Sí. Uno de Sí, ayer, así. El de No, ayer. súper. ¿Qué? ¿Súper? Wow. Listo, no, ahorita... Bueno, eso no es de mis slides, Eso es de este computador. Bueno, Vanessa nos va a hablar del tema de la reconciliación en React. ¿Sí? De la reconciliación en React. Este es uno de los procesos más interesantes. Si me preguntan, es el corazón de React y por qué React es lo que es. Eso va a cubrir varios asuntos que en lo personal me apasionan, también allá lo ha hecho Jonathan, como el Shadow DOM, ¿sí? Es algo que es como un misterio, una cosa que está ahí debajo de React. Entonces, bueno, en el momento en el que tengamos, que funcione. en el que podamos hacer la presentación, vamos a ver todo este poder. Sí, no crean que mi charla era solamente aquí entretenerlos, hablarles de comunidades. No, yo les voy a hablar de reconciliación. Perfecto. Nos decís, Sebas. Would like, of course, share your desktops, share y present. ¿Listo la reconciliación? ¿Nos está viendo por alguna buena razón? No, todavía no. Perfecto. Si estás compartiendo, pero... Eso sí. Sí, porque... Ahora sí. Bueno. Eso. Bueno, ahora sí. Vanessa, tu auditorio, un aplauso. Muchas gracias. Sí, no, ya sé. Bueno, ya vieron toda mi charla. Bueno, yo les voy a hablar hoy de la reconciliación. Para muchos el término reconciliación, pues bueno, eso les hace una asociación como que cuando uno discute con alguien y pues obviamente como que se va a reconciliar, pero en realidad no tiene nada que ver con la parte de reconciliación humana. Bueno, buenas noches, mi nombre es Vanessa Aristizábal, yo soy Frontend Developer, soy Web UI en Globant, soy coorganizadora de GDG y de She Codes Angular. A mí me gusta mucho, me apasiona mucho la tecnología. Actualmente pues trato como no soy muy activa dando charlas, pero me gusta dar charlas. Me apasiona mucho los libros, practico senderismo. También me gusta mucho el anime. Yo dibujo estilo manga.
No soy pues la más experta, pero sí me gusta mucho ilustrar manga. También soy pet lover, me gustan mucho los perros y los gatos. Y bueno, el anime. Sí. Ah, listo, no hay problema. Yo te ayudo. Bueno. Ahí me pueden encontrar en Twitter como Vanessa Marelli. Y para los que muchos me preguntan por qué mi Twitter es Vanessa Marelli, y pues yo, mi nombre, yo siempre me presento como Vanessa Aristizábal, y Aristizábal es mi primer apellido, Marelli es mi segundo nombre, no sé de dónde vino, me lo pusieron y nadie me llama así, y mi costumbre, Vanessa o Vane. Creo que te puedes usar eso. Sí, ya. Bueno, primero vamos a hacer un repaso de React. Bueno, hasta el momento, los que han venido ya durante los demás días ya han conocido como algunos datos curiosos de React. Sí, bueno. Sabemos que React es una librería que nos permite hacer interfaces gráficas de usuario reactivas. ¿Cómo que reactivas? Bueno, nos permite que cuando se haga el renderizado, él haga un proceso que sea en cadena. ¿Cómo que en cadena? Ahorita cuando les explique el algoritmo de reconciliación van a saber cómo es que él opera en cadena. Bueno, React fue creado por Jordan Walke, eso es como un poquito de historia, no sé si todos sepan. Mucha gente no sabe quién es Jordan Walke porque todo el mundo conoce a Dan Abramov. Y realmente el creador fue Jordan Walke y fue lanzado en el 2013. Y aunque mucha gente odie PHP, React fue influenciado por XHP. Y XHP es un marco teórico de HTML que fue implementado en PHP y Jordan Walke tomó esto porque pensó en la necesidad que tenía Facebook en esos momentos, que tenía un problema de rendimiento con los anuncios de la red social. Entonces, él vio la oportunidad en XHP y tomó este marco, lo convirtió a JavaScript y creó React. Bueno, para la versión 16, quienes no conocen, se llama React Fiber. Este React Fiber lo que hizo fue reescribir todo el núcleo del algoritmo de diferenciación, que el algoritmo de diferenciación es el de reconciliation o reconciliación. Bueno, React tiene muchos elementos, tiene clases, funciones, componentes funcionales, tiene hosts, portals y un montón de cosas que ahora han salido nuevas con la versión de React Fiber. Y para los que no conocen cómo se llamaba la versión 15, se llamaba React Stack. Bueno, entonces, ¿cómo funciona React? Entonces, bueno, otro repaso, el DOM. Siempre tenemos que empezar por el DOM. Bueno, el DOM es Document Object Model. El DOM da una representación de un árbol donde toma como un grupo, un conjunto de nodos y datos estructurados que tienen propiedades y métodos. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es el DOM. Nosotros tenemos el documento y cada uno de los elementos se convierte en un nodo. Entonces, el HTML es el root element, el head viene a ser otro nodo y otro elemento de la semántica del HTML. Y así sucesivamente, dependiendo de cada uno de los elementos que ustedes estén renderizando en su documento HTML. Bueno, yo tomé estas dos frases. Una es de John Resig, que es el creador de jQuery, y la otra es de Andrea Yarmashi, espero estar pronunciando bien el nombre, en la cual estas dos frases hacen referencia a que el DOM es como un desastre. ¿Pero por qué es como un desastre? Porque era muy difícil la parte de la optimización y saber qué exactamente necesitaba uno renderizar cuando uno estaba haciendo el cambio en un componente. Uno tenía su documento y para poder, cuando uno modificaba solamente un elemento del HTML, él no sabía cuál era el que estaba cambiando, entonces él hacía el renderizado de todo el documento. Para los que quieran saber más información, pues yo no les voy a mostrar los links porque de pronto se daña algo, pero en el link de John Resig pueden ver el video de toda la charla que dio él diciendo de por qué el DOM es un desastre y explicó, dependiendo de los navegadores y las versiones, cuáles eran los problemas que tenía el DOM y por qué creó jQuery. Y en el de Andrea Yarmashi explica por qué él estaba explicando esto, cómo era difícil cómo manejar esos estados de los componentes, y explica también su punto de vista acerca del DOM y cómo también optimizarlo. Bueno, entonces, como el DOM era costoso y realmente tenía como problemas de rendimiento,
Entonces se creó el Virtual DOM. El Virtual DOM en React es una copia que se hace en memoria. Esta copia, muchos dirán, no, pero es que estoy copiando el Virtual DOM, pero en realidad, aunque sí es una copia, en cuanto a optimización, es mucho más rápida, mejora el performance y es, como dirían, barato. Es, en cuanto al rendimiento, más óptimo. Yo les voy a repetir mucho la palabra óptimo porque realmente el algoritmo de diferenciación eso es lo que hace, mejorar el performance, optimizar la página. Bueno, ¿qué hace el Virtual DOM? El Virtual DOM lo que hace es como, bueno, es una copia en memoria, pero cuando un componente cambia de estado, él compara el DOM con el Virtual DOM y sabe identificar qué fue lo que exactamente cambió y luego refleja esos cambios en el DOM. Sí, bueno, entonces aquí gráficamente podemos más o menos lo que yo les expliqué, que el modelo, digamos, aquí tenemos nuestro documento, él llegó, tomó, tenemos el Real DOM y creó una copia en el Virtual DOM, entonces él llega y bueno, digamos que solamente, hasta verdad que tiene contador, bueno, solamente este elemento cambió, entonces él llega y ejecuta el algoritmo de diferenciación, y entonces lo que hace es que empieza un proceso, una serie de actividades. Y esa serie de actividades llegan, ejecutan el algoritmo, identifican cuál fue el elemento que cambió. Eso en React Fiber se llama unidades de trabajo, cada una de las actividades en las cuales él tiene que realizar. Y ejecuta una serie de algoritmos y luego actualiza el DOM. Entonces, en todo este proceso hay unas fases del render. Entonces el render de todo componente se divide en 3 fases. La fase render, la fase pre-commit y la fase commit. Entonces aquí podemos ver el ciclo de vida de React. En la versión 16, React Fiber ya ha actualizado cada uno de sus elementos del ciclo de vida y dónde es que se ejecuta cada una de las fases del render. Entonces tenemos la fase render, la pre-commit y la commit. En esta primera se hace un primer cálculo. Él llega, hace cálculo y verifica cuáles son los tipos de los elementos, no tiene efectos colaterales. Y en esta fase, en este nuevo algoritmo, él puede pausar, abortar el proceso sin ningún problema. En la fase del pre-commit es cuando él lee el DOM. Y en la fase de commit inicia el trabajo de diferenciación. Él llega y ejecuta su algoritmo de diferenciación y empieza a hacer como los cálculos y las actividades necesarias para poder optimizar la página y actualizar el DOM. Bueno, yo el ciclo de vida sí no voy a entrar en detalle de qué es lo que pasaría en cada paso porque ya la charla se extendería y no les vine a hablar de ciclo de vida. Les vine a hablar de el diffing o reconciliation o diff, que es como es conocido. Bueno, ¿qué hace este algoritmo? Este algoritmo usa un algoritmo de vanguardia que es heurístico, que es O a la N, que N es el número de repeticiones que él va a realizar internamente para poder optimizar el proceso y actualizar el estado del componente hasta llegar al DOM definitivo. Él busca el mínimo número de modificaciones y el cálculo mínimo es ON a la 3. Entonces, si él como mínimo siempre hace 3 cálculos en todas las operaciones que tenga que hacer, así sea un cambio de un estado pequeño que tenga que cambiar un label, él llega, hace su Virtual DOM, empieza como los cálculos, mira cuál es la mejor forma de optimizarlo y hasta ejecutarlo y ya actualizarlo en el DOM. Y bueno, este se basa en 2 suposiciones. Yo no sé si voy muy rápido, igual no me está mostrando la paletica, pero como siento que llevo mucho rato hablando. Bueno, entonces, él tiene 2 suposiciones. La primera suposición es que 2 elementos de diferentes tipos producen diferentes árboles. ¿Cómo así? Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos. Tenemos un div con un counter y tenemos un spat con un counter. Los 2 son elementos diferentes. Entonces, él lo que hace es que al ser 2 elementos diferentes, él hace una mutación. ¿Qué es una mutación? Él llega, destruye todo el árbol y lo vuelve a reconstruir, porque él no identifica que son elementos similares. Entonces, como él no sabe exactamente qué elemento es el que voy a cambiar, entonces lo que hace es que renderiza todo. Bueno, entonces ya saben
cuando ustedes estén construyendo una aplicación en React, si por ejemplo van a cambiar una etiqueta div a una etiqueta span, esto es lo que le están haciendo a su aplicación, están reconstruyéndola completamente. Entonces, en cuanto a performance, están afectando un poquito, pues, como decía, la medición de la aplicación. Bueno, ¿qué pasa cuando hay elementos del mismo tipo? Como hay elementos del mismo tipo, él sabe, bueno, yo tengo dos div, entonces, ¿qué empiezo a mirar? Empiezo a mirar atributos o propiedades que él tenga. Entonces, él empieza a verificar, no, se llaman igual, no se llaman igual, si tienen solamente, este tiene class name before y luego el cambio es class name after, pero es el mismo título, entonces él ya sabe cuál es el cambio que tiene que hacer y el cambio es mucho más rápido. Cuando son solamente, digamos, con estilos o otro tipo de atributos, él hace la misma comparación. Él empieza a verificar uno por uno y ya después hace el cambio. ¿Cómo hace eso? Ya lo vamos a ver gráficamente. Ya 10, no. Bueno, la segunda suposición es que los hijos serán estables en los renders si tienen un key. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos componentes hijos, si ustedes les agregan un key, esto va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque él va a saber identificar dónde exactamente tiene que hacer el cambio, entonces él va a hacer la carga mucho más rápido, se va a renderizar mucho más rápido, no va a afectar el performance y pues obviamente su aplicación va a funcionar mucho mejor. ¿Qué pasa con estos keys? Deben ser únicos, estables y predecibles. Cuando nosotros tenemos un array y estamos recurriéndolo, normalmente uno dice, no, yo voy a usar el índice del array, pero eso es una muy mala práctica. Entonces, lo que se recomienda es que ustedes tengan un objeto donde en el objeto vayan a colocar, digamos, su array de objetos, un código único. Si ese código único, eso va a funcionar aquí, o sea, si lo toman, va a funcionar aquí como key, porque ya vas a ver que si yo estoy cambiando solamente ese elemento, ahí voy a ir a ejecutar mi algoritmo de diferenciación y lo voy a hacer mucho más óptimo. Entonces, digamos, aquí tenemos dos ejemplos, entonces tenemos dos listas. Entonces, lo que pasaría cuando yo tengo una lista sin key y una lista con key. Entonces, si yo directamente quiero modificar, digamos, esta no tiene Connecticut, pero esta sí tiene Connecticut y le hago el key, cuando ejecute el algoritmo de diferenciación, él va a saber que el estado que se está modificando, cuando yo carga el set state, él llega y actualiza solamente el primer LI, porque ya sabe directamente dónde va a ejecutarlo. Digamos que tenemos una aplicación que es un contest. Es una aplicación sencilla, solamente tengo un botón y solamente voy a mostrar que cada vez que yo voy a dar clic, él se va a actualizar y va a mostrar cuántas veces estoy contando. Entonces, ¿qué hago para esto? Primero, bueno, esta es la aplicación, primero tengo que crear los elementos de React. Entonces, nosotros no estamos creando React Create Elements, nosotros usamos otra sintaxis, pero él lo que hace internamente es que la aplicación que nosotros creamos, después de haberla transpilado con Babel y tener el JSX, es convertirla a esto. Entonces, después de convertirla a esto, él llega y dice, bueno, tiene un key, entonces tomo el key, bueno, tiene un on-click, listo, el on-click es esto, entonces este es mi texto. Entonces empieza como a desarmar lo que nosotros ya estábamos construyendo. Después de esto, él crea una estructura de datos. Con esta estructura de datos, él le dice, bueno, el Create React Element lo convierte en typeof. Entonces el typeof ya tengo un tipo que es de tipo botón, el elemento, tiene un key, los props, los elementos como texto se los convierte como hijos. Y bueno, tenía el elemento que era el onClick, igual para el elemento e igual para el elemento padre. Él hace esta estructuración. ¿Y por qué lo hace así? Bueno, él necesita, en los cálculos que él hace antes de ejecutar el algoritmo de diferenciación, es identificar qué es lo que yo voy a tomar para poder saber qué tipo de actividad es la que voy a ejecutar. Entonces, si quieren saber cuáles son los tipos, le pueden dar aquí en este clic en este link, que ahí dice que bueno, cuando es un botón es igual a 3, si es una clase es igual a 1, si es igual a otro tipo de elemento, ahí te van a decir la lista de cada una de las reglas que ellos dicen para cada uno de los elementos. Él llega y toma eso para poder hacer unos cálculos. Esos cálculos los hace en la primera fase, que es el render. Y después de hacer estos cálculos, ella llega, empieza por todo el ciclo de vida y sabe qué ejecutar en su momento.
Sí, bueno, digamos que esto es basado en ese ejemplo, aunque, bueno, ahí sí se alcanza a ver. Entonces, digamos yo tengo mi elemento padre, entonces lo que hace este Virtual DOM y el algoritmo es que empieza a analizar, empieza con su proceso de unidades de trabajo. Entonces, primero yo tengo el padre y él no llega y analiza al padre, primero analiza los siblings, los hijos que tenga. Entonces llega al primer hijo. Cuando llega el primer hijo verifica, mi hijo tiene más elementos, si tiene spam, si tiene dips, no tiene más. Entonces bueno, ya ejecuté el algoritmo de diferenciación para esto, no tengo que hacerle nada, si tengo que hacerle algo, llega y lo actualiza. Y ejecuta eso n a la veces según el algoritmo de vanguardia de la heurística que tomó React. Si llega acá, dice, no, entonces yo tengo, si tengo hijos, entonces tengo un C1 y llega, antes de actualizar este, va al D1 y después de ir al D1 y ejecuta el algoritmo de diferenciación, va al otro hijo, igual lo ejecuta y luego sube al papá, ejecuta el algoritmo, luego sube a este papá y ejecuta el algoritmo y luego pasa al otro sibling y así sucesivamente él lo hace por cada uno de sus siblings, siempre va a sus hijos, ejecuta el algoritmo de optimización y luego se devuelve a los padres hasta devolverse al papá de todos. Bueno, y el proceso, cuando le den clic hace también van a ver el video que les muestra el paso a paso de cuándo era la siguiente unidad de trabajo, cuándo hacía el performance, cuándo iniciaba la unidad de trabajo, cuándo se completaba el trabajo, cada una de las fases que él hace. Y bueno, como conclusiones, no sé si me faltaba o no me faltaba. Bueno, entonces React tiene en su núcleo un algoritmo de diferenciación que es el reconciliation. Se reconoce también como diff, que es como la abreviación, y lo que nos ayuda a este algoritmo es, bueno, ese es el núcleo, es el que hace el Virtual DOM, y el Virtual DOM, como ya mencionaba, crea un árbol en memoria, y cuando crea este árbol en memoria, empieza a identificar cuál es el elemento del DOM que va a ser modificado. Si yo tengo que modificar algún componente, el estado de algún componente, él llega y verifica, bueno, cuál de esos es el que tengo que modificar, y después de ejecutar todas sus unidades de trabajo, de hacer todo este proceso y de ejecutar un algoritmo que se llama Word Loop, él realiza el trabajo de optimización. La idea de este algoritmo es tratar, así se ejecute n1000 veces y uno crea que no es óptimo, este algoritmo es óptimo, y llega de tratar de hacer como la ingeniería inversa que estamos haciendo en este momento, llegar hasta como la unidad más pequeña, ir devolviéndose, ir optimizando de uno en uno hasta que ya construya el DOM, que es el que nosotros vamos a ver como final, y ya tiene todo ese proceso, todos esos cálculos, y la aplicación realmente es mucho más óptima. Bueno, aquí están como tal. El ejemplo que les mostré del botoncito, pues es algo sencillo. Lo hice en Startblitz, que también ya ahora es un IDE online que le permite a uno crear aplicaciones mucho más rápido, y está que es como el de las listicas que vieron con los keys, cuándo tiene y cuándo no tiene. Por ejemplo, cuando uno trabaja con estas extensiones de React para los navegadores, sea en Chrome o en Firefox, uno puede ver la estructura de datos que él va creando por cada uno de los componentes. O sea, él va creando como esos elementos, le pone los tipos, o sea, si quieren ver qué es lo que están construyendo y ver detrás qué es toda esta ingeniería inversa, en la extensión ya lo pueden ver. Y bueno, muchas gracias. Está ya el cerebro de todo lo que vive, qué cosa tan impresionante. Los invito a todos entonces para que vengan acá y nos derramen un poquitico ese conocimiento. Vamos entonces a empezar el panel de preguntas, si puedan. En el orden que vengan igual, no importa. Bueno. Eso. Sebas, que esté por acá. Necesitamos un micrófono por este lado y otro por acá. Yo les dejo un micrófono por aquí. Dos. Listo, empecemos. ¿Quiénes tienen entonces preguntas? Una por acá. Cuando están haciendo la diferenciación, ¿cierto?
Pensé por un momento si tienen una copia del virtual DOM, ¿por qué lo tienen dos? Y me imagino que es porque la parte costosa del DOM es modificarlo, no consultarlo. ¿Es eso cierto? Bueno, la parte costosa del DOM es que él no sabe exactamente cuál es el elemento que cambió. Entonces, él lo que hace es que vuelve a renderizar todo el documento. Y cuando hace el virtual DOM, él sí sabe cuál es el elemento que tiene que ir directamente a modificar, entonces eso lo hace mucho más óptimo, mucho más rápido. Cool. ¿Alguien más? Por allá. Bueno, una pregunta en cuanto a rendimiento en React. ¿En qué condiciones un arrow function puede ser mejor que un bind? ¿En qué condiciones? Bueno, el ejemplo que pusimos es uno muy puntual, que está haciendo que se cree una arrow function cada vez. Pero no, hay muchas situaciones donde una arrow function puede ser suficiente. Lo que pasa es que en ese puntualmente se podría crear el element handler una sola vez, pero en muchísimos casos se puede utilizar perfectamente, sin problema. Súper claro. ¿Otro? Por acá. Yo tengo dos preguntitas, una para él y una para Vanessa. Yo estoy en este momento trabajando en un proyecto con una arquitectura un poquito extraña, creo que Vanessa es testigo de esto. Nosotros los llamados al backend tienen como dos fases. Una es llamar una promesa y después de esa promesa se lanza una acción asincrónica en el back que nos devuelve un evento por una aplicación que se llama pusher. Y en este momento le estamos leyendo por un observable. Con eso que nos mostraste de Redux Observable, se podría manejar pues como dentro de una misma un mismo bloque de código, esa parte de suscribir, de lanzar la promesa y después suscribirme a otro observable X. La respuesta es sí. De hecho, una de las recomendaciones que dan en Redux Observable es que si puedes comenzar, inclusive si estás utilizando otro middleware, por ejemplo, Redux DOM, tú puedes crear algunas épicas para manejar esas acciones que son mucho más complejas y que requieren coordinación de múltiples cosas. En general, puedes combinarlas de cualquier forma que tú quieras. Está hecho para eso. Y Vanessa, lo que mencionabas del key para, pues como buena práctica para que React pueda actualizar más fácil los elementos, solamente aplica para esos elementos que son como repetidos, persistas, para todo. Sí, sí, eso aplica para todo. Incluso si pues, hay la posibilidad de crear, no tanto al padre, pero o sea, se aplica más para los hijos, pero no tienen que ser tan atómicos. Si le pones un key a todos ellos y ese key es único, eso utiliza mucho la aplicación. Gracias. De hecho, por ahí apareció una pregunta para el pregunta salvaje, parece. El tema que nos mostraste de observables, ¿cómo se correlaciona, y ahorita hablaste de thunks, cómo se correlaciona ese concepto con thunks y sagas en Redux? Sí. Los thunks es básicamente otro nombre para una función que genera una función y que es evaluada de forma asíncrona. Normalmente lo utilizamos con promises, y los promises es una primitiva de JavaScript para utilizar, ejecutar funciones de forma asíncrona. La diferencia con los observables es que los observables es un tipo de dato específico para forma asíncrona y tienen mucho más operadores. Con promises, ahorita están incluyendo algunos operadores nuevos en las últimas versiones, por ejemplo raise, que permite ejecutar dos promises al mismo tiempo y la que termine primero es el resultado que se devuelve. La diferencia es que en Redux Observable tienes todo RxJS y tienes cientos de operadores, o bueno, casi 100 operadores de hecho. Las sagas utilizan otras primitivas para hacer operaciones de forma asíncrona, que son los generators y los iterators de JavaScript. Los generators son funciones que cada vez que invoco puedo obtener un valor distinto. Como ven, es más o menos el mismo concepto
de las épicas. Y son conceptos muy similares. La diferencia sigue siendo la misma. Puedo hacer operaciones de forma síncrona, pero no tengo operadores que me permiten combinarlas y manipularlas de forma declarativa. Esa es la diferencia. Las tres librerías de middleware para acciones síncronas más utilizadas, Thongs, Sagas y Redux Observable, funcionan de la misma manera y con las tres se puede hacer todo. Tú puedes hacer cualquier operación con Thongs, tú puedes hacer cualquier operación con Sagas. La diferencia es que con Redux Observable lo puedes hacer de forma declarativa. Con Thongs y Sagas tienes que recurrir a programación imperativa, o también puedes utilizar, por ejemplo, combinarlos utilizando Ramda o algunos otros librerías, puedes hacer algo declarativo. En realidad es una cuestión de preferencia. Por allá había otra pregunta. ¿Dónde? Hola. Por una cuestión de los kits, lo siento. Por una cuestión de los kits, me gustaría saber, los kits se pueden repetir a nivel de, cada vez que se baja a nivel de, cada nivel, o sea, un padre tiene varios hijos, pero esos hijos tienen varios otros hijos, pero los kits pueden ser tanto iguales como del padre como al hijo. Bueno, no sé si me dicen. O sea, se pueden repetir los kits bajando de niveles entre padre e hijo. Bueno, la idea es que el kit tiene que ser único, porque así sea como, o sea, tú tienes varios componentes, y en un componente tienes, o sea, esos keys, y en otro componente tienes otros keys, de todas formas es para renderizar toda tu aplicación. Entonces la idea es que una de las reglas que él dice, como de los casos que propone, es que sea único. O sea, no quiere decir que no se pueda. Sí se puede, pero él propone que trates de hacerlo único para que él no se demore tanto en el rendimiento y la renderización de la aplicación. Bueno, otra preguntita. Es como la misma cuestión, sino que supongamos una API web que tenga un nivel de listado muy grande, entonces ¿cómo controlaría uno? Porque sería consumido por un servicio. ¿Cómo controlarías tú lo que en ese momento? O sea, ¿cómo llegaría a evitar que se repiten los kits cada hilo que se genere? La idea es que, bueno, tú eres el que va a colocar el key, entonces tienes que mirar cuál es la mejor forma que tú consigues para que no se repita. O sea, digamos, si tienes una array de objetos, la idea es que añadas una propiedad a ese objeto en la cual coloques un key que vaya a ser único. Digamos, sea el correo que de pronto no se vaya a repetir o quieras utilizar de key, o de pronto el año y le coloques de pronto el algoritmo de UUID para que eso no se repita. Pero la idea es que él intenta que eso sea único, porque así es mucho más rápido cuando tienes que modificar ese estado específico. Quería decir algo relacionado con los keys, que es un experimento interesante que todos pueden hacer. Por ejemplo, crear una lista de tareas en React y que puedas crear 1000 tareas, 2000 tareas. Y mirar en una herramienta como las que les mostré qué pasa, y que puedan eliminar las tareas. ¿Qué pasa cuando eliminan una tarea? Entonces, no le pongan keys, eliminen una tarea y miren cuántos renders hay. Son 1000 tareas, eliminas una tarea y hace 1000 renders. Cuando ponen los keys, como dice Vanessa, vuelve a hacer la prueba, pero un key único, como dice Vanessa, un key único. Por ejemplo, el ID que tenga esa tarea en la base de datos donde está almacenado es un key perfecto, porque no se repite ahí. Cuando vuelven a hacer eso ya con el key único y eliminan la tarea, ¿cuántos renders hace? Un solo render. Solamente va y renderiza esa tarea en particular. Y es una diferencia brutal. Hay un error común que se comete, es que uno dice, bueno, le voy a poner un ID único, antes pongámosle un mat.random, por ejemplo. Hagan la prueba con el mat.random. El problema con el mat.random es que como eso lo estás poniendo ahí para renderizar,
él te va a crear más random cada vez, entonces realmente no son únicos, y te vuelve a renderizar con hacer los 1000 renders. Esos son los experimentos chéveres que uno puede hacer con ese tipo de mediciones, y eso ese tema es muy bacano, lo rendo. De hecho sí, el tema, lo que decía Vanessa ahora de utilizar UUID es una práctica bien interesante, pero no ponérsela todo. ¿Sí? Si hay elementos que sabes que van a tener una dinámica cambiante, pues le pones el key. Si hay otros elementos que están en un nivel muchísimo más alto, que van a ser más estáticos, pues ponerle o hacer el esfuerzo de generarle un UUID a eso, no creo que haga tanto el esfuerzo. Gracias. Dos preguntas. La primera respecto a épicas para Eli. Hoy en día la mayoría de proyectos deciden crear ciertos tipos de aplicaciones donde en tiempo de ejecución tú puedas instalar o desinstalar ciertas funcionalidades. ¿Sabes si en este tema de épicas también se podría hacer ese tipo de, no sé, como de recalcular las épicas, desinstalar unas, instalar otras, recombinarlas, etcétera? Y la otra pregunta para Vanessa, Amelie. ¿Sabes si este algoritmo de reconciliación está paralizado de alguna manera utilizando web workers o algo por el estilo? Sí, me da la impresión que, dado el tipo de problema, se podría paralizar. Sí, el video lo provee una funcionalidad que precisamente ayuda a reemplazar las épicas en tiempo de ejecución. Cuando conectas el video, tú le pasas la lista de épicas. Pero también puedes llamar un replace epics o replace root epic, creo que se llama la funcionalidad, y pasas una nueva lista de épicas. Porque el caso de uso depende mucho, evidentemente tendría que ser una aplicación muy compleja donde tengas cantidades de épicas o cambios de funcionalidades muy brutales para tener esa necesidad. Bueno, en cuanto a lo que tú decías, que de pronto piensas que se va a paralizar, bueno, realmente sí ejecuta muchos procesos, pero no. O sea, digamos ahí sería muy bueno que miraras como tal todo el algoritmo. O sea, él ejecuta muchas funciones. Entre esas uno diría, no, pues ejecuta un for loop y eso parece como que hace 1000 iteraciones y esas 1000 iteraciones lo hace por cada cambio de estado y eso pues se nos va a morir la aplicación. Pero en realidad la idea de ese algoritmo de diferenciación era que aunque tuviera que hacerlo en 1000 veces, o sea, la idea es que lo mínimo es 3 veces que él lo hace por el cambio de estado, pero no importando todas las veces que él lo tenga que hacer, él lo ejecuta, renderiza y optimiza, porque este algoritmo la idea es optimizar la aplicación. Y el algoritmo es muy chévere de ver, y ahí pues como paso a paso todo lo que él hace para un cambio de estado, pero eso sí es una charla mucho más grande y es más que todo de ingeniería inversa, como para los que les interesa este cuento de la ingeniería inversa, para que vean como tal todo el algoritmo y las funciones que tiene. Vale. Si la técnica de los keys es tan óptima y tan brutal, ¿por qué React por debajo no le mete un key a cada elemento que crea? Bueno, yo te diría es porque él no tiene como algoritmos de inteligencia artificial como para que él sepa que lo que tú estás construyendo y exactamente él sepa qué key único le va a meter a cada uno de los elementos del componente. Esta tarea se la deja React a que la pienses tú y mires cuál es la mejor forma de optimizar tu aplicación, porque en realidad cuando uno está construyendo la aplicación, lo que uno siempre dice, no, es que yo quiero que mi aplicación sea la mejor, que la que sea más optimizada, que el usuario tenga la mejor experiencia. Entonces por cada uno de los elementos que nosotros vayamos a construir, como que miremos que si le queremos colocar un key o no, dependiendo pues de la necesidad que tenga, pero por React no se lo va a colocar. O sea, React internamente sí tendrá un key, pero ese key lo tiene para otros procesos. Pero el key que necesita ese algoritmo de diferenciación para que tú diferencies qué estás haciendo, se lo tienes que poner tú porque tú eres el que está construyendo la aplicación y eres el que sabe cuántos hijos va a tener y en qué hijo va a necesitar hacer esta operación mucho más rápida. Listo. Muchas gracias. Relacionado a la respuesta,
Es que, o sea, Riyadh es muy inteligente, pero tampoco hace magia. Es que, por ejemplo, hay a los que preguntan qué tutorial aprender Riyadh, me encanta el de la página riyadh.js.org. Ahí hay un ejemplo de lo inteligente que es Riyadh. Cogen y hacen un reloj con un set timeout y renderizan absolutamente todo en cada segundo. Y sin embargo, si vos miras en el DOM, ves que en ese render que está renderizando absolutamente todo, eres suficientemente inteligente para saber que solamente está cambiando un nodo y solo cambia ese nodo. Pero en el tema de las listas, cuando vos borras un elemento, él no sabe vos qué fue lo que hiciste si no tienes ID. Si sabe cuál es el ID, lo identifica, pero si no, él no sabe porque vos pudiste haber movido, vos pudiste haber renombrado, vos pudiste haber hecho muchísimas cosas que ya sería una suposición arriesgada y podrían bajarla si se adelanta de eso. Pero si vos ves una forma de optimizarlo, puedes mandar el PR al récord de inmortalizadas. Bueno, ¿les gustaron los speakers de hoy?